Bueno, y seguimos en vivo disfrutando esta linda tarde. Y este martes a pleno con el derecho, con esta mirada legal, porque ahora vamos a hablar de violencia laboral. Y la tengo a nuestra próxima invitada, la experta en este tema, a la abogada y profesora universitaria, la señora Teresita Odriozola. ¿Cómo estás, Teresita? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a vos, porque siempre, ya hablamos hace unos días sobre el bullying, Claro, un tema hoy tan candente, y hoy vamos a otro tema que también nos atraviesa y que la mayoría de las personas hemos sufrido, esto de la violencia laboral, ¿no? Violencia de un superior en jerarquía, o a así veces es, también violencia de los mismos compañeros o compañeras de trabajo, ¿no? totalmente. Que se da y que eso se vuelve hasta como una tortura a veces, un sufrimiento el espacio de trabajo, el espacio laboral. Y teniendo en cuenta que muchas veces tantas horas pasamos en ese Totalmente, espacio sí, con esas es así. personas y sin saber a veces qué Sí, sí, hacer, sí. ¿no? Y tener que sufrir y vivir día a día con eso. Sí, aparte tenés presente que en el propio sistema que el que estamos, en el sistema capitalista, nosotros tenemos las 2/3 partes Ujú. de nuestra vida debemos desarrollar una actividad laboral. Claro. Sí, o sea, bueno, serán algunos pocos los privilegiados quizás que no lo necesiten, Claro. pero el resto de los mortales Ujú. lo hacemos justamente, ahora teniendo en cuenta a lo que comentaba la colega anterior de la parte Sí, previsional, sí, en realidad, bueno, para poder llegar a esa parte previsional tenemos un largo camino claro. en donde tenemos que desarrollar Ujú. distintas tareas, funciones, o bueno, dependiendo también en cómo nos hemos preparado, si hemos Ujú. estudiado, si tenemos posibilidad de desarrollar esa actividad para la Ujú. cual nos hemos Ujú. capacitado, etcétera, Totalmente. etcétera. Teresita, y partiendo por la base de qué sería, para que la gente entienda, Bien, violencia laboral bien. o acoso, también para ir definiendo e identificando. Bien, bien. Es interesante porque si bien uno sabe cuando les pasa situaciones Ujú. que no están buenas porque las sentimos en el cuerpo, porque nos sentimos mal, porque volvemos a nuestra casa angustiados, pero a veces no lo podemos poner en palabra porque no sabemos con certeza qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, violencia laboral o acoso, actualmente tenemos ya un marco legal que Ujú. nuestro país ratificó hace muy poquito tiempo, en el 2021, es decir, hace 2 años atrás, en el Sí. 2020, 21 de febrero del 2021. Ujú. Sí, es este convenio de la OIT justamente regula qué es acoso laboral, que regula qué es acoso, es violencia laboral y qué es acoso. Ujú. Y justamente a partir de allí ya nos está diciendo que es todas esas prácticas, esas conductas y esas prácticas que se realizan, o la intención de realizarlas, ¿sí? Con ese objetivo, ¿sí? De generar un daño a la persona. Ujú. Cuando este daño a su vez va a afectarla de manera psicofísica, es decir, de manera psicológica, mental, físico, a nivel económico, ¿sí? O sexual. Ujú. ¿Sí? E inclusive cuando estas prácticas se realizan en contextos de género. Ujú. Sí, que eso también tenemos ya la particularidad que estas situaciones de violencia laboral o acoso ya se desplazan porque se agrega otro contenido que es yo las estoy desarrollando justamente con ese contenido que es por ser mujer, por Claro. tener esa autopercepción, etcétera, que ya Ujú. sería el marco de género, que es otra temática que Claro. también está conectada. Bien. Esto, perdón, te interrumpo, pero Sí. esto es importante porque este convenio, como bien mencionábamos, es muy nuevito, es del 2021, lo Claro. que da cuenta de que, ¿qué ocurría antes? No había violencia laboral en nuestro país, en Corrientes, en Chaco, etcétera. Y simplemente como un dato, nosotros con un equipo de investigación en su momento, a mí me tocó hacer un Ujú. relevamiento justamente de los fallos judiciales que habían en Corrientes, o si es que habían en Corrientes, en materia de violencia o de moving. Ujú. Te estoy hablando del 2014 al Claro. 2013 al 2015. Ningún caso. Ningún caso en Corrientes con ese rótulo, ¿no? Es decir, Claro. acudir a la justicia como consecuencia de una situación de moving, un planteo de moving o de violencia laboral. Entonces nosotros, con una hipótesis un poco
ficticia decíamos que esto significa de que si no hay planteos no hay prácticas de violencia. Claro. No, en realidad no. Lo que ocurre es que la gente, por lo menos nuestros ciudadanos y ciudadanas, no lo planteaban así. No iban a realizar la denuncia, No formalizaban la denuncia y por tanto todas estas situaciones y consecuencias las terminaba soportando la persona de manera aislada, ¿sí? Renunciaba, buscaba otro trabajo. O se naturalizaba también, porque si bien tal vez era un sufrimiento para la persona, pero lo naturalizaba, ¿no? Sí, a ver, lo que ocurre un poco con la violencia, pero eso ya no tiene que ver con el concepto, sino en realidad con las consecuencias que genera, primero y principal daña a la persona. ¿Sí? Daña la autoestima, que es un poco lo que hablábamos con bullying. ¿Sí? Ocurre porque son las prácticas de violencia que ocurren sobre las personas. Nosotros cuando hablábamos de bullying, hablábamos de que estas prácticas indeseables ocurrían sobre niños, niñas, adolescentes, es decir, personas en formación. Aquí no, aquí ya estamos hablando en adultos. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? No solamente deteriora a la persona, al trabajador o trabajadora, sino que también empieza a deteriorar todo el contexto familiar, familiar y social. Porque la persona llega angustiada, llega mal, empieza a tener padecimientos físicos, empieza a somatizar. Entonces, por ejemplo, uno va, le plantea si al marido si lo tiene, a la pareja, a los hijos, y llega un momento en donde también va generando distanciamientos, rupturas, con las propias amistades también, porque no entienden. Generalmente desde afuera parece algo como trillado, bueno, ya va a pasar, tranquilo, tené paciencia, y en realidad cuando estas prácticas ocurren de manera sistemática y sostenidas en el tiempo, literalmente destruyen la autoestima de la persona. Pero totalmente. Ahora, para la gente que nos está viendo y que tal vez está sufriendo de esta violencia o acoso, ¿en qué casos o bajo qué motivo o qué acción puede ir a generar una denuncia? Bien, es muy, muy buena pregunta. Por ahí también sería interesante si tenemos algún relato o algo para compartir. Tengo mensajes que nos han llegado también. Pero cuando ocurre esto, lo primero es identificar si es algo aislado, ¿sí? Es decir, bueno, tuve un problema con alguien, con un compañero, con un superior. Bueno, esta situación que puede ocurrir de enfrentamiento, de choque, de intercambio de malas palabras, bueno, puede ser algo aislado, puede ser un acto temperamental como consecuencia de una disrupción, que en tanto y en cuanto eso se contenga y allí quede, digamos, sería... algo pasajero, sería, un hecho claro, exacto. No estaríamos dentro de estas prácticas de violencia como habíamos comentado, ¿sí? Si esto ya empieza a generarse con un tono mucho más fuerte, más dañoso, ya empieza o una situación de se encuentra comprometida la salud física, la perturbación psicológica de la persona, etcétera. O sea, ya estamos hablando de, de situaciones mucho más delicadas, más lamentables y que claramente no están permitidas ni nadie tiene por qué soportarlas. O sea, sería si, por ejemplo, tu jefe te habla mal, te pide mal, te insulta. Sí, pero cuando esto ocurre de manera constante. Claro. Sí, entonces, porque, a ver, todos tenemos abruptos, o sea, no somos perfectos por naturaleza, eso es, salvo yo, por supuesto. No. A ver, hay cosas que uno puede decir que está dentro de lo que se puede llegar a permitir, ¿sí? Porque vos después tenés la posibilidad de disculparte, decir, mirá, Gabriela, tuve un mal día, listo. Pero ahora, cuando esto ya pasa a una instancia en donde hay una intención allí atrás, hay ese ánimo de generarse el daño, ¿sí? También tenemos que pensar que quien recibe esos comportamientos indeseables genera una afectación y que además no tiene por qué soportar. Porque las relaciones del trabajo, las relaciones laborales, todos estos comportamientos no están incluidos dentro del contrato. Teresita, y en ese caso de esa persona que está viviendo, ¿no?, ese hecho violento, bueno, puede ir a la comisaría, hacer una denuncia, puede hablar con un profesional para que lo guíe. ¿Tiene que tener testigo? ¿Tiene que tener evidencia? Es
es interesantísimo lo que planteas porque esto es lo que empieza a ocurrir cuando hablamos de estos temas. Fíjate vos que ocurren en todos los órdenes en donde o cuando hablamos de violencia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque generalmente son prácticas que se desarrollan o que se pueden desarrollar comúnmente en ámbitos más cerrados, más privados. Claro. Entonces, tenemos un problema con las pruebas. Sí. ¿Sí? En principio tendríamos un problema, ¿no? A medida que estas prácticas de violencia se han visibilizado, este fenómeno de violencia se ha visibilizado, se han desarrollado numerosas investigaciones en donde no solamente se van midiendo qué tipo de prácticas acontecen en las organizaciones, ya sean públicas, privadas, etcétera, porque cada una va a tener rasgos particulares, sino que además empezamos a detectar cómo se comportan las personas, ¿sí? Y en consecuencia qué padecen o cómo les repercute en su salud. Sí. Sí, y ahí Ajá. ya tenemos la afectación de la Ah, indemnidad, claro. la salud, esta cuestión que hablábamos del propio convenio, este derecho a desarrollar la actividad laboral sin por qué tener que soportar ninguna situación de violencia. Totalmente. Pero, a ver, entonces, ¿cómo acudimos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Primero tenemos que identificar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo primero que cada persona tiene que preguntarse. Bueno, ¿esto me está pasando a mí? ¿Es real? ¿Es objetivo? ¿O estoy sensible? Claro. ¿O también yo tuve alguna dificultad? Entonces, bueno, como empezar a esa introspección como para poder tratar de visibilizar esos hechos o ese hecho y pensar qué es lo que pasó. Ok. ¿Sí? Comenzar Y a identificarlo, digamos. totalmente. Comenzar a identificar para saber cuál va a ser el paso a seguir. Ujú. ¿Sí? Bien. Y a partir de ello ahí tendríamos múltiples alternativas. ¿Sí? Nosotros podemos hacer la denuncia en la comisaría de la mujer cuando estemos hablando de violencia de género. Bien. ¿Sí? Pero también ya sabemos que la violencia de género ocurre solamente, o mejor dicho, es paraguas protectores hacia la mujer o quien se autoperciba como tal, y por tanto me va a requerir que yo vaya a la comisaría de la Bien. mujer. Perfecto. Eso es un caso puntual. Ajá. Pero ahí ya tenemos otras particularidades, porque puede ocurrir de que este comportamiento se desarrollen entre compañeros de trabajo, que sean de O distintos puede ser sexos. que sea también, supongamos que estemos hablando en jerarquía, ¿no? Una Sí, sí, jefa, sí. mujer, y te Totalmente. digo porque lo he vivido, ejerciendo violencia sobre su subordinado, digamos, Totalmente. ¿no? Sí, es el abuso de autoridad, Claro, el abuso de poder, sí. claramente también son Sí, sí. cuadrables en delitos penales. Pero cuando eso se va desarrollando de manera constante, más allá de que eso también puede configurar un delito penal, ¿sí? Todas esas esas conductas tiene la posibilidad de accionar. Y ahí es donde decíamos, bueno, mencionamos una alternativa, la comisaría, pero también ya tenemos, a partir de, o mejor dicho, gracias a que esto se empieza a visibilizar y estamos comúnmente capacitando, hablando de los límites de nuestro cuerpo, de hasta dónde se puede tocar, qué es lo que está permitido, y así lo vamos haciendo Claro. para ir quitando estas cosas que a veces están tan naturalizadas. Claro. Ya podemos peticionar medidas como las que comentamos del caso del bullying. Sí. Entonces, medidas protectorias que puede permitirle al trabajador o la trabajadora ya resguardarlos dentro de su relación Ok. laboral, sin necesidad de que la persona renuncie, sin necesidad de que la persona tenga que empezar a faltar o buscar excusas a través de qué sé yo, situaciones en donde uno a veces dice, no quiero ir a trabajar más, listo, busco un profesional que le haga un certificado, a veces empieza así, pero a veces la persona también se enferma Sí. y por tanto después sí. ya va iniciando un recorrido psicológico y psiquiátrico porque no lo puede sostener. Sobre todo cuando la persona cuenta con esa remuneración, ese sueldo, cuando tiene familia a cargo. Es decir, no es tan sencillo. No es tan Hay que- sencillo. Sí, un proceso. Bueno. Perdón, para darte otro tipo de
también para comentarte otras opciones, porque la justicia va a ser un derecho constitucional, es un derecho constitucional y va a ser un derecho que todos los ciudadanos lo tenemos en nuestro país, ¿sí? Eso no cabe duda, acudir a los jueces siempre es posible. Pero también hay otros mecanismos que se fueron pensando o que se van diseñando a medida que empezamos a hablar de esto y a medida que empezamos a advertir Claro, que se comienza a visibilizar, ¿no? Y a poner en la mesa. totalmente, y que para evitar la judicialización de estos conflictos, entonces ya, por ejemplo, las organizaciones, ya sea públicas, privadas, empiezan a establecer, por ejemplo, mecanismos de protocolo. Entonces decimos, bueno, estos protocolos que de alguna manera van a ayudar a descomprimir este conflicto, ¿sí? Porque puede ser un conflicto mínimo o que empieza con un problema mínimo, pero que puede ir escalando. Entonces, ahí la persona, el trabajador, la trabajadora ya puede, en tanto y cuanto esto exista en la organización, puede acudir, recurrir a la, por ejemplo, a veces suelen... Recursos humanos, ¿verdad? Exacto, recursos humanos. También uno puede pensar que voy a ir a recurrir, que voy a ir a plantearlo, si en realidad el recursos humanos es un compañero, es un par, o está dentro de la empresa. Uno tiene como ese miedo, Totalmente. o es el dueño, o decir que voy a decir en contra del dueño, la dueña de la empresa, ¿no? Sí. O del espacio ahí laboral. es distinto. Cuando nosotros tenemos una situación de violencia o una persecución directa, bueno, nosotros vamos a tener 3 escalas distintas, ¿sí? La ascendente, la que es horizontal o la que es descendente. Es decir, cuando tenemos un jerárquico o un superior, quien es el que está ejerciendo situaciones o prácticas de violencia, cuando se genera con un subalterno o con un par, ¿sí? O cuando se genera con los subordinados o con trabajadores dependientes de uno. ¿Sí? Que sucede también. Totalmente, totalmente. Sucede porque esto es lo que está pasando realmente a nivel social, que es lo que hablábamos la jornada pasada. Totalmente, la violencia que se ve en la calle, en la gente. Totalmente. Y eso naturalmente impacta en las instituciones, en las organizaciones donde estamos. Y también algo que nos está pasando es que de repente uno dice, mejor ni hablo ni digo nada porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? El problema es que en ahí... medio de toda esta violencia que vemos. El problema está en que ahí, ese es el gran problema, cuando nosotros nos ponemos en ese lugar. O nos ponemos en ese lugar de todopoderoso, lo voy a aguantar, de superhéroe, entonces no me decir, afecta, no me afecta, pero el problema está hasta que te afecta, y cuando te afecta, ya destruyó tu autoestima. ¿Sí? Qué importante Entonces, es darle el valor, ¿no? Porque a veces uno dice, no, bueno, no me importa. Es que sí importa. Sí importa, porque además no solamente afecta lo que hablábamos, el derecho a la integridad psicofísica de la persona, a la salud, ¿sí? Y además no solamente afecta al trabajador directamente, sino también afecta al clima de la organización. Y eso es lo que a veces las empresas o las organizaciones públicas no lo tienen tan en cuenta. Porque como esto todavía... Estamos hablando, se van generando mecanismos, pero en tanto en cuanto no tomemos real conciencia de lo que ocurre, el problema no es solamente para quien lo padece, sino también para la propia organización, porque genera una disminución en los servicios que se presten, los servicios, en la producción de bienes, ya sea la institución pública o privada, porque disminuye la capacidad laboral. ¿Sí? Y disminuye la capacidad laboral porque el trabajador o trabajadora no se presenta a trabajar, sí empieza a faltar, trabaja a desgano. Aunque vaya, ya está con otra predisposición, digamos, totalmente, ¿no? Ya estás con otra energía, con otras ganas. No es lo mismo, o sea, no hay esa unión de equipo, tal vez, totalmente, no se puede desarrollar. Sí, no, total. Entonces, si no se puede desarrollar, esa persona luego no puede insertarse en el mercado laboral en caso de que sea despedida o renuncie, porque además ya va a estar con este problema por gestionar, ¿sí? O si está soportando esta situación dentro del marco de las relaciones laborales, en realidad lo va sosteniendo, como bien vos decías, lo va padeciendo, pero esto le va a quitar capacidad para poder ascender, para poder concentrarse en otros objetivos laborales, y naturalmente también es un perjuicio. Exacto.
Bueno, Tere, se me está acabando la Estoy tarde. bien. Es muy interesante el tema y seguramente vamos a seguir profundizando. Teníamos mensajitos, ya no nos dio el tiempo. Lo vamos a Bueno, ver más adelante porque también para ver qué resolución tiene el claro, caso claro. de cada persona, ¿no? La situación que está atravesando, que eso aparte seguramente se replica en otros casos también. Pero antes de irnos, quiero que nos digas cómo te podemos contactar a las personas que están viendo y que necesiten ayuda, que Bien. necesiten una asistencia profesional. Bien, bien. Bueno, pueden comunicarse a mi teléfono, al teléfono de la oficina, Ujú. 3794-6623-66. Ese es el teléfono de la oficina Bien que fácil, 66 23 2366, 66. perfecto. Allí incluso pueden dejar inclusive un mensajito, entonces Ujú. nos ponemos en contacto luego y allí pautamos una reunión para abordar. La verdad que Claro, son temas que se empiezan a consultar mucho más que antes, seguro. Por ¿sí? suerte. Sí, así es, así Por es, así suerte, es. porque cuántas carreras se ven truncadas o cuántas vidas también, Sí, ¿no? Por este hecho, estas situaciones de violencia, de acosos y de injusticia. totalmente. Así que sin miedo, sin miedo y sin naturalizar, yo te aconsejo que mandes un mensaje a la doctora, que pidas una cita, que pidas su asistencia, porque qué mejor que la guía de una profesional que te sepa decir qué podés hacer Bien. de acuerdo a la situación que estés abordando, estés viviendo. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a un vos gusto, un gusto. también. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos la semana que viene y nosotros también ya nos vamos. Acabó acá nuestra tarde, pero mañana volvemos a partir de las 15 horas para compartir una nueva tarde juntos. Quédate acá conectado con T5 Satelital, que sigue una excelente programación. Gracias por estar ahí todos los días acompañándonos. Chao, Chao, chao. chao.